Buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a la primera de 4 sesiones de formación sobre la exhortación de Papa Francisco Amoris Laetitia. A todos los que nos siguen por el canal de YouTube, muy buenas noches. Este proyecto del Papa Francisco nos propone llegar a todas las familias y comunidades del mundo con el objetivo de ofrecer a la Iglesia oportunidades de reflexión y profundización para vivir correctamente la riqueza de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Esperamos que todos puedan aprovechar esta gran oportunidad y pongamos en práctica cada uno de los capítulos que nos regalan. Damos gracias a Dios por estar reunidos y pedimos al Espíritu Santo fluya en cada uno de nuestros hermanos. Esta noche contamos con 5 expositores de nuestro movimiento Matrimonios en Victoria y la Pastoral Familiar de la Parroquia Santa Marta. Estaremos tomando sus consultas y al finalizar las exposiciones podrán ser respondidas por cada expositor. Nuestros primeros expositores son los esposos gustavinos, Edwin y Lesbia, quienes son los directores nacionales de Matrimonio en Victoria y los coordinadores de la Pastoral Familiar de la Parroquia Santa Marta. Sean ustedes bienvenidos con el primer capítulo de Amoris Laetitia a la luz de la palabra. Son suyos los micrófonos, hermanos. Muy buenas noches, bendiciones para todos. A pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, se mantiene el deseo de que la familia permanezca viva. Este acontecimiento nos motiva y es una buena noticia para todos. El camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de las familias en el mundo actual, ampliar nuestra mirada y reavivar nuestra conciencia sobre la importancia del matrimonio y la familia. Por ello, ha sido de gran valía recoger los aportes de los 2 recientes sínodos sobre familia, en el año 2014 y en 2015, que han dado origen a esta exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia. La compartimos con ustedes por ser de una gran riqueza en su contenido, con muchos y variados temas y consideraciones que estimularán la reflexión, el diálogo y la acción pastoral al contemplar los problemas de la familia en toda su amplitud y promover un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. Su contenido alumbrará nuestros pasos en este caminar en el que todos tenemos mucho que aprender. Iniciamos entonces repasando algunos conceptos fundamentales del primer capítulo a la luz de la palabra. Toda la Biblia está poblada de diversas historias de situaciones familiares, de amor y de crisis, que de manera simbólica se representan con una de las 2 casas que Jesús describe, sobre la roca o sobre la arena. Esto como consecuencia de las libertades de sus miembros para elegir de qué manera abordarán las situaciones que se presentan. Este capítulo, inspirado en las Sagradas Escrituras, otorga el tono adecuado para la reflexión. Partamos con la lectura del Salmo 128, 1-6, que está en la siguiente diapositiva, el cual les proyectamos para que tomen notas y lo puedan tener presente. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver el Salmo 128 del 1 al 6 para que tomen nota y lo puedan repasar en su casa porque el mismo da origen al contenido de este capítulo. Por favor, la siguiente diapositiva. En el centro de la familia encontramos la pareja con toda su historia de amor, la que está llamada en el plan de Dios a cumplir el designio de la salvación. En los 2 primeros capítulos de Génesis se representa a la pareja humana en su realidad fundamental. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer
y el mandato: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. También brilla en la Biblia otra afirmación decisiva: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Hombre y mujer creados a imagen y semejanza de Dios están llamados a formar a la familia, a imitar el acto creador y generar una nueva vida. Este amor de la pareja que se ama y genera la vida es el camino por el cual se desarrolla la historia de felicidad que Dios quiere para cada familia. La familia que se crea comunión de amor se vuelve una imagen de la visión cristiana de la Trinidad, que contempla en Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. Jesús nos remite en Génesis a otro admirable retrato de la pareja. Primero, el varón que busca una ayuda idónea recíproca. El hombre no desea permanecer en la soledad que le perturba, desea una compañera idónea. Se refiere al encuentro de una persona igual en dignidad, a la que ama y a la que se dona en una relación de reciprocidad, de tú a tú, en un encuentro que refleja el amor divino. Segundo, del encuentro surgen la familia y la generación de la vida. Jesús lo cita en Génesis de la siguiente manera: se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero esta unión no se restringe a la dimensión sexual y corpórea, sino también en su donación voluntaria de amor, una relación íntima entre dos hijos de Dios. El fruto de esta unión es el ser una sola carne, sea en el abrazo físico, sea en la unión de los corazones y de las vidas, y quizás en el Hijo que nacerá de los dos. Es la unión de dos seres humanos que se aman. Dios, por amor, da origen a la pareja y al matrimonio desde el inicio de la creación, para que juntos disfrutemos de una relación feliz. Los hijos acompañan a los padres como brotes de olivo, es decir, llenos de energía y de vitalidad, siendo los padres los fundadores de la casa y los hijos las piedras vivas de la familia. La presencia de los hijos en la familia es signo de plenitud. Al ser padres y querer que nuestros hijos sean hijos de Dios, nos comprometemos con otra dimensión de la familia, la de la familia como iglesia doméstica, sede de la presencia de Cristo sentado a la misma mesa y sede de la catequesis de los hijos. En ella se realiza el anuncio familiar de la fe por los padres, que se convierten en los primeros maestros para los hijos. Nos enseñan a amar a Cristo, nos transmiten la fe para que seamos nosotros los que la transmitamos después a nuestros hijos. Así, cooperamos todos con la evangelización, educando y siendo testigos de una vida centrada en Cristo. Y los hijos, al acoger y practicar los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, acogen los compromisos familiares y los cumplen en plenitud, en la familia como en la sociedad. Al caracterizar la familia, el Evangelio nos recuerda que los hijos no son una propiedad de la familia, sino que tienen por delante su propio camino de vida. Aunque están llamados a obedecer a sus padres, también están llamados a la elección de vida y separarse para cumplir con su propia misión. Los hijos no son nuestros, son de Dios. En el caminar de las familias también nos encontramos realidades difíciles, tal como se evidencia en las Sagradas Escrituras: el dolor, el mal, la violencia,
rompen la vida de algunas familias y su íntima comunión de vida y de amor. Se evidencia esta realidad amarga como una compañera de viaje para muchas familias que están en crisis o en medio de algún dolor. Pero también se muestra cuando Dios, sin importar la situación que enfrentemos, siempre está presente para consolarnos, ayudarnos, apoyarnos, darnos luz y esperanza. El bienestar físico y la serenidad de la familia se alcanza a través del trabajo que dignifica la vida humana, al permitir la transformación de la materia para aprovechar sus frutos. Con el trabajo se sustentan las necesidades de la familia. El trabajo hace posible el desarrollo de la sociedad y le ofrece a la familia estabilidad y fecundidad. Gran valor tiene para el esposo y los hijos la tarea cotidiana de la madre de familia, que también contribuye con su trabajo al bienestar del hogar. Al trabajar, no somos peso para los demás. Al asegurarnos el sustento y se evita la precariedad laboral que se transforma en sufrimiento. No podemos olvidar el pecado que se introduce en la sociedad cuando nos comportamos como tiranos ante la naturaleza, devastándola, usándola de manera egoísta e irresponsable. Cuidemos, pues, nuestra casa común. En la familia, los padres están llamados a testimoniar el amor, un amor como el que Cristo nos mostró, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus hijos. Y frutos del amor, testimoniar la misericordia y el perdón. En la experiencia cristiana del matrimonio y de la familia, además del amor entre sus miembros, se destaca otra virtud, la ternura. Es así como en la familia, los vínculos entre los padres y entre estos y sus hijos permiten la expresión del amor, de la ternura, conformando una comunión de personas que son imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son familias que aceptan el llamado a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística, para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu Santo. Tenemos en resumen que la pareja inicia la historia de la familia. Los hijos son signo de plenitud. La familia es una iglesia doméstica donde los padres tienen presente a Jesús, son educadores, transmitores de la fe y preparan a los hijos para que cumplan la misión. La familia en su caminar enfrenta situaciones difíciles, pero sin importar la situación, siempre tendrá el consuelo de Jesús. El trabajo dignifica y permite el sustento de sus necesidades. La familia es una comunidad de amor llamada a testimoniarlo a imagen de Jesús y con el amor, la misericordia y el perdón. Muchas gracias. Gracias a nuestros hermanos Edwin y Lesbia por esta breve reseña del primer capítulo a la luz de la palabra. Palabras muy directas para cada uno de nosotros. Y esperamos pronto poder seguir disfrutando de esta exhortación del Papa Francisco y poner en práctica cada una de estas enseñanzas.
Nuestros segundos expositores son los esposos maestres, Franklin e Ilka, a quien le damos las bienvenidas. Ellos son los coordinadores del Ministerio de Intercesión y tienen para su exposición el capítulo 2, Realidades y Desafíos de la Familia, primera parte. Bienvenidos, hermanos, son suyos los micrófonos. Buenas noches, familia. Somos los maestres con este hermoso tema que le vamos a compartir. Buenas noches, hermanos. Un placer saludarlos a todos y los extrañamos mucho. Este segundo capítulo, esta primera parte del segundo capítulo que habla sobre la realidad y los desafíos de la familia, hace alusión, y bueno, hay que recordarlo, que esta exhortación apostólica es fruto de los dos últimos sínodos de la familia, producto de la reflexión junto con los padres sinodales, pues el Papa Francisco trae a nosotros este primer capítulo y este segundo capítulo que tiene que ver con la realidad y los desafíos de las familias. Es decir, en este momento aterrizamos concretamente en aquellas situaciones que son dignas de ser tratadas con urgencia con respecto al matrimonio y la familia. Una de las primeras cosas que menciona el Santo Padre en este capítulo es sobre el tema de prestar atención al inagotable misterio del matrimonio y de la familia. Esta es una frase que viene de San Juan Pablo II, pero que no se agota por el hecho de que el matrimonio históricamente ha subsistido, a pesar de todo el secularismo y a pesar de todos los enemigos que tienen contra el matrimonio y la familia, como Dios la creó, pues ha persistido en el tiempo, una muestra de la infinita misericordia de nuestro Señor. Y que tenemos que estar abiertos a escuchar. Y que se han hecho, pues, en virtud de ello, infinidad de estudios, lo que plantea una paradoja en el tiempo, obviamente, por el hecho de que se han hecho muchos estudios acerca de los problemas y las dificultades que atraviesan los matrimonios, al igual que de sus virtudes, mas sin embargo, hoy en día tenemos una situación que es un poquito más adversa, en vez de ser proactiva y que apoya a la familia como tal. Entonces, veamos los detalles de la situación actual que viven las familias. Una de las primeras cosas que se mencionaba era la disminución del apoyo al esquema familiar. Dice que esto es producto de la evolución antropológica y cultural de la familia, la presión cultural, cómo han ido cambiando los roles dentro de la misma familia como tal, ¿verdad? Todo lo que se ha dado a través del tiempo, el aumento de la comunicación, pero dice que esto ha sido inversamente proporcional al apoyo que se le da a las familias. Es decir, ahora tenemos una época en donde hay mayor comunicación, en donde hay mejor repartición de los roles dentro de la familia, pero que lamentablemente los individuos de ahora en las familias se sienten menos apoyados, no solamente por la familia, sino por las estructuras sociales, económicas y políticas de los estados. El otro tema es el que representa un grave problema, diría yo, de lo que pudimos analizar de este segundo capítulo, es la tendencia hacia el individualismo y obviamente sus consecuencias. Esta tendencia que tenemos hacia la posesión, el disfrute, incluso que se practica con nuestros hijos, que los estimulamos a que sean ellos mismos, a que sean yo, ¿verdad? Muchas veces, si no son bien guiados toda esta clase de esquemas, pues pueden degenerar. Y al degenerar, pues nos convertimos dentro de nuestra familia en lo que llama el Papa Francisco en islas, que obviamente, pues, puede degenerar en el tiempo el hecho de satisfacer el yo, el ser yo, el que posee, el ser yo, el que disfruta, pues obviamente siempre va en contra del esquema familiar y puede con el tiempo disminuir la capacidad que tenemos de donarnos. El Papa Francisco menciona que al convertirnos en islas, pues nos convertimos también en esa clase de tirano dentro de la familia, en donde solamente pensamos en nuestro propio bienestar. Con el tiempo también esa misma persona que es muy individualista, pues también se convierte como en un cliente. Esta persona pues tiene un gran sentido de la justicia para ella misma dentro de la familia, independientemente de lo que sea, papá, mamá o hijo. Y obviamente te conviertes como en un cliente en donde llegas a tu familia únicamente para pedir o exigir derechos. O sea, empiezas a ser como un cliente. Y la familia se empieza a convertir en un sitio de paso. O sea, deja de ser un sitio de encuentro, un sitio de crecimiento, un sitio de amor y de ayuda mutua para convertirse en un sitio de paso únicamente, en donde simplemente pasas
a recoger lo que te conviene y cuando te conviene, y dejas todo lo demás a merced de los sentimientos y de otros vaivenes de la vida. Muy bien, eso es con respecto al individualismo, que lo trataremos un poquito más adelante. También es la respuesta que menciona el Papa acerca de los matrimonios cristianos. Dice que a pesar de todo, pues hemos logrado, los que hemos votado por el matrimonio cristiano, a dar el testimonio. Y muchos de nosotros, pues, a través de los sacramentos, hemos dado testimonio de que eso ha sido de gran ayuda. La Eucaristía, la reconciliación, han sido grandes ayudas dentro de la Iglesia para mantenernos caminando el ritmo que obviamente exige el camino de la familia, obviamente, ¿no? Después de esto, el Papa empieza una especie de mea culpa, en donde dice que nosotros los matrimonios cristianos y la Iglesia también, recordemos que la Iglesia, pues no solamente son el Papa, los cardenales, los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, sino también nosotros los laicos. Y recuerdo que el Papa, el arzobispo de Panamá, dijo en una de estas homilías dominicales que el gran gigante dormido de la Iglesia somos nosotros los laicos. Y él decía que a veces nosotros como matrimonio, tratando de salvar los matrimonios, hacemos exactamente lo contrario. En vez de despertar ese interés por esa dinámica de crecimiento, de amor y de ayuda mutua, lo que despertamos es una idealización demasiado alta del matrimonio y lo único que logramos es espantar a la gente y a los jóvenes, sobre todo, en ese ideal de ser familia. Obviamente no estoy hablando de matrimonios en victoria. Matrimonios en victoria, pues es uno de esos ejemplos que persigue bajo la palabra de Dios, pues lo que debería ser una familia. Y el de despertar realmente la apertura y la confianza en la gracia. ¿Me pone la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. El Papa hace un agradecimiento a todas aquellas familias, pues obviamente que han dado ese testimonio cristiano, ¿verdad? Más allá de todos los problemas que conlleva, pues, y que han dado fe de que la familia es más una aventura, más una misión, más que un desafío, más que un peso, porque a veces se transmite eso, ¿no? E incluso lo puedes ver en nuestra vida cotidiana, que mucha gente acoge el matrimonio como si fuera un peso que llevara, un lastre que llevara encima, y el Papa nos invita a que seamos de otra manera, que propongamos a la familia como un sitio de crecimiento, de encuentro y de ayuda mutua en el amor. Hablaba especialmente de las familias en África, que dice que tienen ellos que cuando se unen dos matrimonios, se unen dos familias gigantescas, en donde hay pautas bien establecidas sobre la solución de conflictos, cosa que difícilmente uno lo puede ver en otras sociedades. Por lo general aquí te dicen que los trapos sucios se lavan en la casa, ¿verdad? Y no se comparten con nadie. Sin embargo, en África dice que tienen esquemas bien estratificados y organizados para resolver estos conflictos familiares a pesar de todo el secularismo, ¿no? Y obviamente pastorales de la Iglesia como Matrimonios en Victoria, pues que también apuestan por el amor, por la unión, ¿verdad? Y por complementar ese fin unitivo de los matrimonios. Otro de los enemigos que tiene el matrimonio y la familia ahora es la cultura de lo provisorio. Todo es de paso. Y dice que los muchachos pues sufren mucho de eso, ¿no? Producto de esto de que igual que en las redes sociales, tú decides si tienes un amigo o lo conectas o lo desconectas y también decides si lo puedes bloquear. Y dicen que eso es lo que los muchachos ahora manejan dentro de las familias, a pesar de que ellos también tienen ideales. O sea, ellos también desean no estar solos, desean fidelidad, desean protección, ¿verdad? Desean compartir sus vidas, pero todo lo que hay, la avalancha de cultura y de todos los elementos que hay en el mundo, pues, que van en contra, hacen que no opten por el matrimonio. Sobre los jóvenes y el futuro de las familias, pues, el Papa Francisco nos exhorta a nosotros que seamos ese puente para que los jóvenes encuentren en nosotros como familias ese camino para finalmente entender que el camino dentro del matrimonio es misión, es aventura, es amor, es unión. Y encontrar madurez también. Una cosa que llama la atención es el hecho de que el Papa Francisco menciona que producto de toda la tendencia cultural y este tema del internet, de la pornografía, de la cultura del cuerpo que tenemos mucho ahora, dice que eso ha generado entre los muchachos una especie de inmadurez que no les permite madurar emocionalmente ni en lo sexual, y lo que hace que posteriormente en el tiempo se convierta en un enemigo para poder echar para adelante dentro del matrimonio y resolver los conflictos. La gente
sacrifica la comunicación verdadera, real en el amor dentro del matrimonio por el sexo y por el cuerpo. Y esto genera mucha inmadurez, lo que hace que los matrimonios no duren. Y por últimos detalles, pues el tema de la soledad. A pesar de que a veces en el matrimonio se ve una dificultad para salir adelante por el tema del individualismo y el narcisismo, los jóvenes manifiestan que la soledad es algo que no quieren padecer. Y bueno, tiene que ver mucho con el tema que hablamos hace poco, de que a veces no somos modelo de apertura hacia la gracia. Y esto hace que pues, los muchachos no desarrollen una relación personal con Dios y que en el momento, pues cuando se sienten atacados, se sientan totalmente solos porque no tienen con quién hablar, incluyendo a Dios, porque no lo hemos forjado dentro de sus vidas. Y dice que este elemento de la soledad juega un papel muy importante, es como un enemigo, el miedo a la soledad para salir adelante con las familias. Y también hablaba el Santo Padre, ya terminando, en las dificultades que enfrentan los jóvenes para enfrentar una familia, el tema de los hijos, el tema de la vivienda, pues obviamente el casado casa quiere, como decía mi abuela, pues obviamente no hay facilidades para estos muchachos en este tiempo para que accedan a viviendas, ¿verdad?, que razonables, justas para ellos y que pueda proporcionarle un espacio digno de vivir una vida en familia. Bueno, yo creo que ha sido un resumen del resumen, porque el Papa Francisco pues, nos ha exhortado de mil maneras en este capítulo pues, a que reflexionemos mucho acerca de todos aquellos elementos que están en contra de la familia, ¿verdad? Y que seamos eco de no solamente de saber cuáles son, sino que empezar con la ayuda de la gracia, pues a enfrentarlos. Así que bueno, yo pienso que con esto terminamos y les agradecemos sus oídos para con lo que hemos podido compartir y continuamos con lo que sigue. Gracias a nuestros hermanos maestres, Franklin e Ilka, por este resumen tan profundo. La verdad es que tenemos muchos desafíos, son una de las realidades que vive la familia día a día, y estamos seguros que estos pequeños datos que nos da Papa Francisco nos van a ayudar a poder desafiar los desafíos. El siguiente expositor son los Kier, Pedro, Patricia, quien le damos la más cordial bienvenida. Ellos son miembros del Ministerio de Prédica y ellos van a continuar con la segunda parte del segundo capítulo, Realidades y Desafíos de la Familia. Bienvenidos, hermanos, los micrófonos son de ustedes. Muchas gracias, Mitzi. Continuamos entonces con la segunda parte de Realidad de las Familias. El Papa Francisco menciona a la gran cantidad de niños que nacen fuera del matrimonio. Le preocupa. Menciona a aquellos que crecen con solo uno de los padres o en un contexto familiar reconstituido. Y al hablar de los niños, habla claramente del abuso sexual, una realidad escandalosa, porque además ocurre en lugares donde deberían ser protegidos. Ambas realidades son conocidas en Panamá, ya que en nuestro país el 85% de los niños nacen fuera de un matrimonio legal. Y además conocemos noticias sobre los muchos casos de abuso. Habla también de la migración forzada de las familias como consecuencia de situaciones de guerra, persecuciones, pobreza o injusticia que ponen en riesgo la vida y desestabilizan las familias. Nuestro país es escenario de paso de muchísimos inmigrantes que nuestra iglesia acompaña a través de la pastoral de movilidad humana. El Papa menciona igualmente las persecuciones de los cristianos, especialmente en el Medio Oriente, y que son una prueba no solo para la iglesia, sino para la comunidad internacional. El Papa se refiere en el punto 47 a las personas con necesidades especiales. Muestra una gran admiración hacia las familias que aceptan con amor el cuidar a un niño con discapacidad. Estas familias dan un valioso testimonio de fidelidad al don de la vida. La atención que se da en acogida e integración, tanto a los migrantes como a las personas con discapacidades, es un signo del espíritu porque ofrece una alternativa
a los más frágiles. En cuanto al respeto a los ancianos, reconoce que la mayoría de las familias respeta a los ancianos. Especialmente se da mucho aquí en Latinoamérica. Además, agradece a quienes trabajan a favor de ellos. Pero la fragilidad y la dependencia del anciano a veces son injustamente explotadas para sacar ventaja económica, como aquellos que reciben un fondo o pensión, pero contradictoriamente viven en la indiferencia y en el abandono, o los que se ven forzados a optar por la eutanasia. Por otra parte, y gracias a Dios, muchos son acogidos en instalaciones de la iglesia donde pueden afrontar sus últimos años de existencia rodeados de un ambiente sereno. El Papa menciona también la situación de las familias sumidas en la miseria. Es otra razón para que el niño crezca en un abandono que lo expone a todo tipo de riesgos. La iglesia, por lo tanto, está llamada a acercarlas a la misericordia de Dios y no dificultar su evangelización. Hasta aquí expone el Papa Francisco la situación generalizada de las familias. La situación. Hacia el punto 50, él comienza a hablar de algunos desafíos. Y en ese mismo punto 50 habla de la educación y el rol de la familia en la evangelización. Es muy difícil transmitir la fe dentro de la familia, entre otras causas, porque los padres llegan a su casa cansados y ya ni siquiera existe el hábito de comer juntos. Eso se agrava debido a la inseguridad económica. Las adicciones a las drogas, el alcoholismo, el juego, provocan la destrucción de las familias, provoca hijos desarraigados, provoca ancianos abandonados, niños huérfanos de padres vivos, jóvenes desorientados y sin reglas, con personalidades violentas que a su vez son escuela de resentimiento y odio en las relaciones humanas básicas. Nadie debería pensar, dice, que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad, pero es todo lo contrario. Perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de la sociedad. Obvio, un país donde los valores familiares no existen es caldo de cultivo para la corrupción, la violencia y muchas otras prácticas. Estamos perdiendo de vista como sociedad que solo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad. Las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio. Ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad. Otro tipo de uniones no pueden compararse al matrimonio hombre-mujer. La pregunta es, ¿quiénes se ocupan de fortalecer los matrimonios, de ayudarlos a superar los riesgos que lo amenazan, de acompañarlos en su rol educativo, de estimular la estabilidad conyugal? En el 53 menciona el Papa también que está muy generalizada la práctica de la convivencia previa al matrimonio, así como las uniones que no asumen un vínculo legal, que son lo que llamamos corrientemente uniones de hecho. Es legítimo y justo que se rechacen viejas formas de familia con prácticas autoritarias y violencia, pero esto no debería provocar el desprecio del matrimonio, sino descubrir su verdadero sentido. El tema es que un matrimonio que es indisoluble, que exige exclusividad a la pareja y que está abierto a la vida,
puede terminar apareciendo anticuado. Somos los matrimonios entonces los que tenemos que dar testimonio de lo que es un verdadero matrimonio. Vayamos al siguiente punto en cuanto a los derechos de la mujer, donde el Papa Francisco recuerda que ellas han vivido los excesos de la dominación masculina. Tenemos que poner de nuestra parte para que no se repitan los errores del pasado, donde imperaba la violencia verbal, física y sexual contra las mujeres. El Papa denuncia la grave mutilación genital de la mujer en algunas culturas, la mercantilización del cuerpo femenino y la desigualdad del acceso a puestos de trabajo dignos y a posiciones de liderazgo. Existen formas de feminismo inadecuadas, pero el Papa admira los avances en el reconocimiento de la dignidad y los derechos de la mujer. Ya terminando, el Papa menciona en el punto 55 que el varón juega un papel igualmente decisivo en la vida familiar, especialmente en la protección y el sostenimiento de la esposa y los hijos. La ausencia del padre marca profundamente la vida familiar. Tengámonos claro, la educación de los hijos y su integración en la sociedad. Esta ausencia priva a los niños de un modelo apropiado de conducta paterna. Recordemos lo mencionado antes, el 85% de los niños nace fuera de un matrimonio consolidado. El último desafío que menciona surge de la ideología de género, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Esta ideología impulsa proyectos educativos y legislativos que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva que nada tiene que ver con la diversidad biológica entre hombre y mujer. Y es inquietante, no solo que procuren imponerse como un pensamiento único, sino que determine incluso la educación de los niños. El Papa al respecto nos dice, no caigamos en el pecado de querer sustituir al Creador. Somos llamados a custodiar nuestra humanidad, a respetarla como ha sido creada. Termina dando gracias a Dios porque muchas familias que están lejos de considerarse perfectas viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque caigan muchas veces a lo largo del camino. Las realidades que nos preocupan son desafíos. No caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos en lugar de despertar una creatividad misionera. Recordemos, el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Muchas gracias. Gracias, Pedro y Patricia, por este resumen compartido con los hermanos maestres. Las familias del mundo entero tenemos realidades y desafíos que afrontar y esperemos que con esta exhortación de Papa Francisco sea una guía para cada uno de nosotros y podamos salir adelante. Vamos con el tercer capítulo. Damos la bienvenida a nuestros hermanos Gorrillate, Aminta y Carlos, quienes son los coordinadores del Ministerio de Novios, y ellos van a compartir con nosotros el tema La mirada puesta en Jesús, vocación de la familia, primera parte. Sean bienvenidos, hermanos, los micrófonos son de ustedes. Buenas tardes, buenas noches a todos. Qué belleza, pues, ser parte de este grupo que introduce toda esta exhortación de Amoris Laetitia que está en nuestra Iglesia Católica y que finalmente, pues, a partir de este año empezamos realmente a promoverla. Pero me encanta que dentro de Amoris Laetitia dice la familia en los documentos de la Iglesia. Cristo Señor sale al encuentro de los esposos cristianos en el sacramento del matrimonio.
y permanece con ellos en la encarnación. Él asume el amor humano, lo purifica, lo lleva a la plenitud y dona a los esposos con su espíritu la capacidad de vivirlo, impregnándolo de fe, de esperanza y de caridad. ¡Qué belleza! O sea, son cada uno de estos numerales fortalecen a cualquier familia. De hecho, dentro de la mirada, esa mirada puesta en Jesús, esa vocación en la familia, hay muchas encíclicas que se han escrito y que están plasmadas, han sido utilizadas en esta exhortación de Amoris Laetitia, como por ejemplo Humanae Vitae del Beato Pablo VI, que hace un vínculo entre el amor conyugal y la procreación. Y aquí se pone de relieve el vínculo íntimo entre el amor conyugal y la procreación. Dice que el amor conyugal exige a los esposos una conciencia de su misión de paternidad responsable, sobre lo que hoy tanto se insiste con razón y que hay que comprender bien ese ejercicio que hay que hacer en las familias, de entender que esa paternidad responsable exige que los cónyuges reconozcan totalmente sus propios deberes para con Dios, pero también consigo mismo y con la familia y sobre todo con la sociedad. Y es una justa jerarquía de valores. Igualmente, se menciona, por ejemplo, en el numeral 69, la familia es la vía de la iglesia. Y en Familiaris Consortio, San Juan Pablo II dice que los cónyuges, en su mutuo amor, reciben el don del Espíritu de Cristo y viven su llamado a la santidad. O sea, esto me remonta a los años 2012, cuando empezamos a trabajar todo, a armar Novios en Victoria. De verdad que es una belleza. Y en el numeral 70, por ejemplo, aquí se habla de la verdad del amor entre hombre y mujer y se ilumina, se ilumina a la luz del amor de Cristo resucitado. Y aquí aparece también Deus Caritas Est de Benedicto XVI, que dice que el matrimonio está basado en el amor exclusivo y definitivo y se convierte en el icono de la relación de Dios con su pueblo y viceversa, y que el modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Entonces, no, cada uno es más enriquecedor que el otro. Carlos les va a comentar un poquito del numeral 71. El sacramento del matrimonio. Aquí hace una similitud con la Trinidad, con características familiares y sobre todo, pues también el respeto a los ancianos. Sí, en el sacramento del matrimonio, pues Jesús reconcilia en sí cada cosa y ha redimido al hombre del pecado. No solo volvió a llevar al matrimonio y a la familia a su forma original, sino que también elevó el matrimonio a un signo sacramental de su amor por la iglesia. Por eso es que decimos que nosotros debemos tener ese amor como Cristo tuvo con la iglesia. Aquí sí. El sacramento del matrimonio no es una convención social, ni un rito vacío o el mero signo externo de un compromiso. El sacramento del matrimonio es un don para la santificación y la salvación de los esposos, porque a su recíproca experiencia es representación real mediante el signo sacramental de la misma relación de Cristo con su iglesia. Bien, pasamos a la próxima parte. No, aquí está bien. Okay.
Sí, en el sacramento del matrimonio. Ajá. Otro lindísimo es el sacramento del matrimonio, que no es bueno, Carlos lo mencionaba, que no era una convención social, sino el don para la santificación. Y el don del matrimonio también es sacramental, arraiga en la gracia del bautismo, que establece esa alianza fundamental de toda persona con Cristo en la iglesia, y que en la acogida mutua y con la gracia de Cristo, los novios se comprometen a entregar totalmente su fidelidad y la apertura a la vida, y además reconocen como elementos constitutivos del matrimonio los dones que Dios les ofrece, tomando en serio el compromiso que toman en su nombre y frente a la iglesia. Por eso es que es tan importante la preparación para el matrimonio. Y la fe permite asumir los bienes del matrimonio como un compromiso que se puede sostener mejor mediante la ayuda de la gracia del sacramento. Y pues, además de esto, habla de la unión sexual, vivida de una forma humana, pero que es santificada por el sacramento, y es a su vez un camino de crecimiento en la vida de la gracia para los esposos. Fíjense ustedes, tan hermoso dice que la unión sexual santificada por el sacramento es como un misterio nupcial. Entonces, también en estos numerales habla de que los esposos, los cónyuges, están llamados a responder al don de Dios con su empeño, con su creatividad, su resistencia, pero sobre todo con una lucha cotidiana. Y siempre con esta lucha podrán invocar al Espíritu Santo, que es el que ha consagrado su unión, para que la gracia recibida se manifieste siempre en cada situación que tengan de vida. Y pues según la tradición, decía la exhortación, que según la tradición latina, en el sacramento del matrimonio los ministros son el novio y la novia que se casan, porque son ellos los que manifiestan su consentimiento y expresan su entrega corporal y reciben ese gran don, y que incluso no es necesario siquiera, si dos novios se van a bautizar o dos esposos se bautizan, ni siquiera tienen que volver a hacer una renovación del sacramento, porque solamente con la bendición del Espíritu Santo automáticamente es sacramental. Y bueno, todas estas son semillas del verbo y situaciones imperfectas. La mayoría, hay muchas parejas, y lo vivimos hoy en Novios en Victoria, que solamente se casan por lo civil y se mantienen viviendo una vida conyugal sin estar casados por el sacramento. Pero aún así nos exhortan a tener paciencia para conducir a estas parejas, porque necesitan del cuidado de nosotros. Y obviamente, pues, toda persona que quiera traer a esta importante en el último, se habla también de la importancia de lograr la apertura a la vida, traer a los hijos, la fidelidad, la indisolubilidad, guiados hacia una plena amistad con el Señor. Dice que la iglesia mira con amor a quienes participan en un modo imperfecto, sí, aquellos que se casan por el matrimonio civil, divorciados vueltos al casar, pero ¿qué pide él? Pide la gracia para la conversión de cada uno de ellos, y que todos son hijos de Dios. Todos los hijos que traemos al mundo son un don, no un derecho. Y aquí es donde podemos encontrar claramente que no es un derecho nuestro decidir si el niño viene o no, si eso es un don. Entonces, esa mentalidad que reduce que hoy está muy arraigada en nuestras generaciones, hay que cambiarla, porque la familia es un santuario de vida, y toda persona que vive en una familia, obviamente, ese grado de responsabilidad de transmitir la vida, de educar a sus hijos y demás, lo hace íntegro, y se está difundiendo una mentalidad de amor. Y si la familia es el santuario de la vida, el lugar donde se engendra la vida,
debe cuidarse y de ningún modo puede ser planteada como simplemente pues un derecho. Y bellísimas todas estas aportaciones de la exhortación de Amoris Laetitia. Gracias. Chao. Gracias, Carlos y Aminta, por esta tremenda y profunda reflexión del tercer capítulo. La verdad es que vamos apenas por el tercer capítulo y son tantas las cosas bellas y hermosas que el Papa Francisco ha escrito para llevar a las familias, a las parejas, a los esposos, a los novios, a los hijos, de la mano de Dios. La verdad que ojalá podamos seguir disfrutando y asimilando cada una de estas reflexiones que estamos haciendo. Vamos a terminar con el tercer capítulo, con los hermanos Robles, Rogelio y Esther, quienes son miembros del Ministerio de Formación, y ellos darán el cierre al capítulo tercero, la mirada puesta en Jesús, vocación de la familia. Bienvenidos, hermanitos, los micrófonos son de ustedes. Sí, muy buenas noches, hermanos. Esto nos toca a nosotros, pues, compartirles un poco, hacer un compendio, pues, de estas últimas secciones del capítulo 3. Y ahí podemos ver, ya Minta nos adelantó un poquito y aquí reforzamos, ¿verdad? Que el Señor, pues, nos ha regalado a través de esta exhortación un bello regalo y que esperamos nosotros poder seguir un poco más de cerca este bello regalo que nos hace la Iglesia a través del Papa Francisco en esta exhortación Alegría del Amor. En el apartado de Semillas del Verbo y Situaciones Imperfectas, les podemos compartir que nos pareció escuchar sencillamente la palabra de Dios en Juan 7:24, que nos dice, no juzguen por las apariencias. Aquí se nos presenta la realidad de la vida en pareja frente al sacramento del matrimonio. Nos invita a seguir de modelo esa admirable Santa Familia de Nazaret y nos llama a estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición, ya sea por la convivencia sin matrimonio, matrimonios solo civiles o divorciados vueltos a casar. Es tan importante para nosotros los católicos tener la certeza que la Iglesia no nos juzga y pide por la gracia de nuestra conversión. Infunde valor para que siempre hagamos el bien y que a pesar de nuestra condición estemos prestos a servir a la comunidad a la que vivimos y en la cual trabajamos. También el Papa nos hace énfasis que aunque la doctrina de la Iglesia Católica es clara, debemos evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones. Muy por el contrario, debemos abocarnos a ofrecer acompañamiento, ternura y empatía. Esta temática de la transmisión de la vida y educación nos habla de manera directa. El matrimonio es una comunidad conyugal de vida y amor, donde la vida brota en forma de hijos. Que la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer. La verdad, es fascinante ver cómo Dios ama a los matrimonios y en este apartado enciende las luces largas para que nunca caminemos en tinieblas. Nos dice que la familia debe estar abierta a la llegada de nueva vida, pero nos recuerda que los esposos a los que Dios no les ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena en el sentido humano y cristiano. Cuando entramos en los últimos puntos de esta temática, comprendemos
cómo Dios hace los cónyuges partícipes de su obra creadora. Nos hace instrumentos de su amor, confiándonos la responsabilidad del futuro de la humanidad a través de la transmisión de la vida humana. Nos deja claro que la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada. Qué alegría sabernos instrumentos de Dios. Además, nos confirma que los hijos no son un derecho, sino un don, y nunca deben ser considerados como una variable que puede encajar en los planes y proyectos individuales de los cónyuges. Nunca pueden ser un objeto de dominio de otro ser humano. Es increíble como en pocas páginas se tocan temas tan sensitivos e importantes para las familias. El Papa agradece en nombre de toda la Iglesia la existencia de familias que acogen, educan y rodean con afecto a los hijos con diversidad funcional. No cabe duda que Amoris Laetitia es una obra del Espíritu Santo. Se declara abiertamente que la familia debe proteger la vida de los hijos en todas sus etapas, desde su procreación hasta el ocaso. Que el niño que crece en el vientre de su madre es una persona diferente y no se puede tomar decisiones que vulneren su vida. Y les recuerda a los profesionales sanitarios la obligación moral de objetar en conciencia cualquier acción encaminada a extinguir la vida humana. Hace énfasis que la escuela no debe sustituir la educación familiar, sino complementarla. Nos invita a reflexionar sobre quiénes son los verdaderos ministros educativos. Porque cuando los padres forman a sus hijos, edifican la iglesia. Y al hacerlo, aceptan la vocación que Dios le propone al matrimonio. Sobre el tema, la familia y la iglesia, se hace visible la belleza del matrimonio indisoluble y fiel para siempre. Y que esto solo podemos lograrlo manteniendo la mirada en Dios y haciendo vida el Evangelio. En uno de los puntos estudiados, el Papa defiende con claridad que la indisolubilidad del matrimonio, que no es un castigo, sino un regalo que forma parte esencial del mensaje de Jesús para las familias. También el Santo Padre retoma el concepto de iglesia doméstica, donde se da inicio a la experiencia humana de la comunión entre personas, donde se aprende a ejercitar la paciencia, el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso y constante, la oración y la ofrenda de la propia vida. La iglesia es un bien para la familia y la familia es un bien para la iglesia. Pero ese don sacramental es responsabilidad de toda la comunidad cristiana. Señala además que el amor que se vive en cada una de las familias es la fuerza de la iglesia, que en las familias se experimenta la belleza del amor recíproco y gratuito. La paternidad y la maternidad se comparten proyectos, fatigas. Aprendemos a cuidarnos unos a otros desde los pequeños hasta los ancianos.
Para concluir, hermanos, podemos compartirles que cuando iniciamos el estudio de esta exhortación, lo primero que hicimos fue pedirle al Espíritu Santo que nos iluminara para comprender el mensaje y poder transmitirlo. Créanme, pudimos vivenciar cómo se hizo de fácil el entendimiento y despertó en nosotros el interés de seguir conociendo más de los textos bíblicos y los frutos del camino sinodal que inspiraron el desarrollo de esta obra. Hermanos, no tenemos ahora excusa. Esta exhortación la tenemos a nuestro alcance. La tecnología nos ayuda. En Google y en YouTube podemos encontrar el documento completo para la lectura y también videos para la escucha. Y para los amantes del libro físico, en cualquier librería católica lo pueden adquirir a un bajo costo. Conocer el propósito que Dios tiene para nuestra familia es nuestra responsabilidad como cónyuges. Así que, hermanitos, anímense. Es un libro, es un tesoro lo que nos ha regalado la Iglesia a través del Papa y no podemos desaprovechar esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Esther y Rogelio, por esta bella reflexión. Y de esta manera concluimos con la presentación de nuestros 3 primeros capítulos de la exhortación Amoris Laetitia. Tal cual como lo menciona Esther, la tenemos a la mano en cualquiera de las formas. No hay excusa. De hecho, se está compartiendo por los chats de servidores y de todos los centros para que no solamente se quede en esta presentación, sino que a partir de hoy tomemos ese pequeño librito que no pesa y comencemos a escudriñarlo, a adentrarnos a él. Y todo lo que aquí hoy se tocó, que fue en 10 minutos que los expositores compartieron con nosotros el desarrollo de cada tema que le tocó, ahondemos cada uno de nosotros en cada una de las cosas que más nos está afectando. Vivir a la luz de la palabra, los desafíos que tenemos como padres, como esposos, como hijos, como novios, y esa mirada puesta en Jesús. Si nosotros, hermanos, no tenemos esa mirada puesta en Jesús, nuestra vida se hace nada. Y tenemos que ser una familia con vocación, una familia que sigue todos los principios de Dios. Hermanitos, le damos las gracias a todos los que nos siguieron hoy por YouTube, a nuestros expositores, los felicitamos, se ciñeron a los lineamientos y queremos dar cierre viendo que no hay preguntas. Eso nos alegra un poco porque sabemos que han quedado con dudas, pero que las van a escudriñar en ese librito de la exhortación. Nosotros queremos darle el cierre con la oración a San José en el año que se le dedica en el 2021, a ese Padre de Jesús, para que todos nuestros padres sean ejemplo de él. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Fue un placer, hermanos, estar con ustedes, Chema y Nixie, sirviendo en esta noche en la primera sesión de formación de la exhortación
Amores Letitia. Nos vemos el próximo martes a la misma hora por el canal de YouTube. Hasta luego.